Ya. A ver, la clase de hoy vamos a trabajar con este documento que les voy a compartir. ¿Sí? Son las bases biológicas del aprendizaje, el cerebro y la neurociencia. Ya vimos las bases biológicas del aprendizaje en la anterior clase, pero aquí hay que puntuar algo y hay que tomar en cuenta que al hablar de bases biológicas del aprendizaje tiene relación con el cerebro y por ende con la neurociencia. Ahora, ¿qué es el cerebro? El cerebro es uno de los órganos más complejos del organismo humano y también uno de los más importantes. Forma parte del encéfalo, que junto con la médula espinal constituye el sistema nervioso. A ver, en esta parte yo les puse un gráfico para que usted pueda observar. Aquí tenemos el sistema nervioso, ¿sí? Este ser humano es todo un sistema nervioso, ¿sí? Incluyendo el cerebro y la médula espinal, espina dorsal, perdón. Ahora, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central. Como usted puede ver, está el cerebro y la espina dorsal, el cerebro y la espina dorsal, ¿sí? Y tenemos el sistema nervioso periférico, que se divide en dos, el, el anatómico y el somático, ¿sí? El anatómico se encarga de se comunica con los órganos y glándulas internas. Este pasa la información. Se divide en división simpatética y parasimpatética. La simpatética se encarga de la excitación, ¿sí? Y la otra, pues, se encarga de la calma. Pero estos llevan información al sistema somático. La comunicación de órganos sensitivos y musculares y músculos voluntarios, perdón. Y se divide en sistema nervioso sensorial y motriz. El sensorial es el de entrada, el que recepta todos los impulsos externos. Y el motriz es el de salida, ¿sí? Es el que permite, por ejemplo, caminar, correr, ¿sí? Este actúa bajo la salida motora. Entonces, aquí, si yo digo, nuestro sistema nervioso sensorial funciona de la siguiente manera. Cuando usted ve que hay un individuo que le está siguiendo, su sistema sensorial, que es el de entrada, ya envía información, ¿sí? Este envía unos impulsos que suben por aquí y llega acá, ¿sí? Y después estos impulsos regresan, no es que se quedan ahí, salen y se distribuyen por este. ¿Y qué hace este sistema nervioso motriz? Este actúa. Entonces, ¿qué hace una persona cuando ve que alguien le está siguiendo o le quieren robar? Lo primero que hace es correr. Es un sistema, funciona nuestro sistema nervioso motriz. La acción, correr, ¿sí? Es una salida motora. ¿Qué recibió el sistema nervioso sensorial? Pues la percepción, ¿sí? Él observó por medio de los sentidos, observó y viene a darse un presentimiento, ¿sí? Y se genera una alerta. Y esto hace que este sistema nervioso motriz reaccione, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No le hice nada. Ya, continuamos entonces. El encéfalo controla y regula las funciones vitales del cuerpo humano. Gracias a él, el cuerpo realiza funciones básicas para su supervivencia. El ser humano es, eh, el ser humano, el cerebro responde a las funciones mentales y cognitivas superiores. La atención, la memoria, el juicio, el pensamiento, la personalidad y el lenguaje son características que hacen que los seres humanos piensen y realicen cosas de manera excepcional. En el proceso de aprendizaje, el cerebro cumple un papel fundamental y es aquí donde nosotros debemos
empezamos ya a entender al ser humano, ¿no? Este se presenta por 3 niveles y empieza desde la infancia, de hecho, desde que está en el vientre de la madre se va desarrollando, pero la estimulación ya se va a aplicar a partir desde que nace, ¿sí? Eso es en la mayoría de casos. Actualmente también tenemos una parte psicoprofiláctica, que es la preparación antes, durante y después del parto, y esta nos permite ayudar a la madre a recibir estimulación para el feto, en este caso para el bebé que está dentro de la mamá. Pero enfoquémonos desde que el niño nace. Esto es estimulación, ¿sí? En la infancia tenemos el proceso de percepción sensorial, la codificación y descodificación de mensajes, el pensamiento superior y abstracto, que es lo que más van desarrollando cuando son bebés, el conocimiento del cerebro y de la forma en que se relaciona con el mundo exterior en la clave para mejorar o perfeccionar el aprendizaje de un ser humano. ¿Sí? Esto quiere decir que el cerebro se encarga y tiene mucho que ver con nuestras bases biológicas del aprendizaje. El primer órgano en establecerse en el cuerpo humano es el cerebro y esta parte de aquí, la espina dorsal, esto, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes tal vez ya tuvieron ciertas experiencias observando videos de cómo va el desarrollo fetal de un embrión, cómo se va dando, y cuando usted le ve, parece, tiene una forma como de camarón, ¿se han dado cuenta? Y ahí usted más o menos le va a ver esta partecita y el cerebro, ¿sí? Es el sistema nervioso. Prácticamente es lo primero que se forma en el bebé. ¿Qué tiene que ver la neurociencia en el aprendizaje? A ver, antes de pasar de tema, quiero saber, hasta aquí, la señorita me va a ayudar, Emily Castro. ¿Tiene alguna pregunta? No, Licen, ninguna. ¿Ninguna? ¿Está entendido? Sí, Licen. Ya, entonces, ¿qué tiene que ver el cerebro con el aprendizaje? Hasta aquí, lo que usted entendió. El cerebro es como la parte fundamental o principal del cuerpo humano, el cual puede desarrollar muchas habilidades. Ya, muy bien. A ver, ¿me va a ayudar Paola Paredes? Vamos a ver, Paola. Hasta aquí, ¿qué entendió sobre el sistema nervioso del cuerpo humano? Que el sistema nervioso que todos hacemos desde el nacimiento cuando recibe un estímulo de que algo nos va a pasar o sea, si algo que nos va a pasar, entonces manda un mensaje al cerebro, entonces el cerebro nos hace reaccionar a nosotros para tomar una decisión o ver si está pasando algo. Ya, muy bien. A ver, es importante que usted tenga bien claro la función que tiene el sistema nervioso central y la relación que tiene el cerebro con el aprendizaje. Recuerde que a simple vista y de forma general, cuando le mencionan al cerebro dentro del aprendizaje, todos nos imaginamos que el cerebro es una máquina que empieza a captar ideas y que las va cambiando y modificando de acuerdo a lo que crea el individuo. Pero es importante saber cómo funciona dentro de todo nuestro cuerpo esta pequeña máquina, ¿sí? Por aquí tengo también algo que me gustaría, pero al final les voy a hacer de refuerzo. Bueno, a ver, vamos a pasar con el siguiente tema que debemos topar, que es la neurociencia y el aprendizaje. Es importante que ustedes tomen en cuenta que
La neurociencia es parte de una ciencia que estudia el sistema nervioso en todos sus aspectos, la estructura, la función, el desarrollo, la química y sus patologías incluso. Además, como sus diferentes elementos interactúan dando lugar a bases biológicas de cognición y de conducta. Es por esto que es por esto que la neurociencia tiene mucho que ver con el aprendizaje, tomando en cuenta que está estudiando el sistema nervioso, el cual permite e influye en la producción de nuestro propio aprendizaje, ¿sí? El estudio biológico del cerebro es una área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde la parte molecular hasta la parte de la conducta y la parte cognitiva. Este pasa por el nivel celular, que son neuronas individuales, y los ensambles y redes pequeñas de neuronas como las columnas corticales, ¿sí? Prácticamente lo que les estoy explicando es una parte biológica de cómo se van formando y cómo se van conectando las neuronas. A ver, antes de pasar a esta parte de las neuronas, porque de ley ustedes van a tener que observar cómo funcionan las neuronas, deben saber que la neurociencia se combina con la psicología para crear la neurociencia cognitiva, ¿sí? Para que haya relación con el aprendizaje. Esta disciplina al inicio fue dominada por psicólogos cognitivos. Hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia, ¿sí? Se basa de un estudio científico que une disciplinas tales como la neurobiología, la psicología o la propia psicología cognitiva. Es importante saber que la neurociencia ofrece un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental, ¿sí? La tarea central de la neurociencia es la de intentar explicar cómo funcionan millones de neuronas en el encéfalo para producir la conducta, y a su vez estas células están influidas por nuestro medio ambiente. Recuerde que el sistema nervioso central se encarga de recibir, procesar y llevar información a nuestro cuerpo para que de esta manera reaccione. Ahora, todo eso genera un aprendizaje y este aprendizaje se aloja en el cerebro, ¿sí? A ver, prácticamente la tarea central de la neurociencia es explicar cómo funcionan estas neuronas y trata de desentrañar la forma como la actividad, cómo se genera la actividad y se relaciona la psique y el comportamiento, ¿sí? ¿Qué es la psique? ¿Alguien ha escuchado de esa terminología? ¿No? Ya, la psique es mente, ¿sí? Eso es psique. A ver, sigamos. Dentro de estos procesos, hay que tomar en cuenta que nuestro cerebro es, a ver, les voy a hacer un ejemplo bien práctico. ¿Ustedes han subido a la loma de Guayabillas o alguna loma y han visto la ciudad en la noche cuando está prendida las luces? ¿Sí? Bueno, casi la mayoría hemos subido arriba a alguna loma y hemos observado cómo es la ciudad en la noche. De esa manera está funcionando nuestro cerebro, ¿sí? Cada neurona está prendida y lleva información y está conectada. En el momento que nosotros, por ejemplo, sufre una persona un accidente y se golpeó una parte del cerebro, tiende a apagarse esta parte. ¿Qué sucede?
¿Qué sucede cuando una persona se golpea la cabeza muy fuerte? ¿Han visto qué pasa? Puede perder la conciencia. Eso, Ya, pierde la pierde conciencia. la conciencia. ¿Qué más? Maribel, Se desmaya. O sea, se desmaya. A ver, Silvia. A ver, verán, cuando una persona sufre un accidente como este, en su mayoría, si el golpe es muy fuerte en la cabeza, puede lesionar una parte del cerebro. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cuando una de las neuronas llega a apagarse, es como cuando se va la luz, se apaga y ya no pasa información. Pero aparentemente, pues eso solo pasó en la cabeza, ¿no es cierto? Pero cuando la persona quiere levantarse o ponerse de pie, resulta que ya no puede pararse. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ya no puede pararse la persona? Maribel, Porque 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 el cerebro es el que le manda a todo el cuerpo. ya, porque puede haberse afectado una parte la cual Ajá. controla los movimientos, ¿sí? Ujú. Hay una posibilidad. Entonces, ya que tú Elena, disculpe, ¿me puede repetir? ¿No? nada, Nada, nada. Muy bien. A ver, es por esto que la neurociencia se encarga de estudiar cómo funciona nuestro sistema nervioso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quiera preguntarme? ¿No? Ya, no dicen. ya, listo. Este documento va a quedar está ya en la plataforma por si necesita ver. A ver, yo les voy a proyectar una imagen del sistema nervioso y cómo está dividido y usted va a poder observar el sistema nervioso periférico. Está en parasimpático y simpático. Eso creo que les dan en el colegio, si no me equivoco. Vamos a hacer una pequeña recordación. ¿Por qué? Porque usted debe saber cómo funciona el sistema nervioso completamente, ¿sí? De acuerdo a eso, podrá realizar una adecuada estimulación. A ver, vamos con esta. Aquí está. A ver. Ya, a ver. En esta partecita, no sé si se les refleja, si pueden ver la imagen. A ver. Ya. Sí se les refleja la imagen, señorita Emily, ¿me puede ayudar? Sí, licencia, está bien. Sí, está clarita. Ya. Está un poco en cargarse. Listo. Este es nuestro sistema nervioso. Como usted puede ver, el sistema nervioso central está de rojo, ¿sí? Es esta partecita que está aquí, el cerebro y la columna dorsal, ¿sí? Eso usted lo puede, incluso puede tocarse, ¿no? Está en la parte de atrás, o lo que muchos llamamos, o confundimos, porque no se llama así, columna vertebral, ¿sí? Luego tenemos el sistema nervioso, está el periférico, que se divide en parasimpático y simpático, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? El sistema parasimpático, como usted puede ver, está con azul y el simpático con rojo. Y aquí usted puede observar el lado que controla este sistema y el lado que controla este sistema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está contraer las pupilas, es el parasimpático, y el simpático
dilata las pupilas, ¿sí? Pero los dos están en los ojos, en la vista. Estimular la salivación e inhibir la salivación, ¿sí? Como usted puede ver, estos sistemas están dentro del sistema nervioso central, que es este, ¿sí? Todo este funcionamiento y este control permite que el cuerpo vaya recibiendo estimulación externa y permita llegar esa estimulación a nuestros órganos internos. ¿De acuerdo? Es por eso que, por ejemplo, cuando usted le hace un masaje a un bebé, el niño se siente relajado. ¿Pero por qué se siente relajado? No es solo porque usted le está haciendo el masaje, es porque está estimulando ciertas áreas en el cual nuestro sistema nervioso recibe esta estimulación, sube y regresa con una demostración de agrado de parte del bebé, ¿sí? De esta manera, usted sabe cómo puede realizar una buena estimulación, ¿sí? Tomando en cuenta que nuestra columna vertebral, lo que muchos llamamos, ¿sí? El sistema nervioso central, que es todo esto, sea estimulado, va a recibir cada uno de nuestros órganos un estímulo, ¿sí? Un agrado. Ahora, todo esto se encarga, el estudio de todo eso se encarga la neurociencia, ¿sí? Pero vamos a lo nuestro. Nosotros vamos con estimulación infantil. Prácticamente vamos a estimular al bebé desde los 0 años de vida hasta el primer año de vida, dentro de estimulación infantil 1. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que necesite saber, algo que no haya quedado claro? ¿No? Listo. Les les voy a compartir este documento para que usted pueda ver las áreas de desarrollo infantil en las cuales se va a trabajar y que es importante que usted tenga en cuenta, ¿sí? Listo. A ver, aquí está. Ya. La relación con las áreas de desarrollo infantil, desde los 0 años hasta los 6 primeros años, que llamamos la primera infancia, son, bueno, dentro del primer año son muy rápidas y se presentan de forma muy notoria, ¿sí? Porque aquí existe un desarrollo físico, cognitivo, psicológico y social. Como usted ha visto, yo creo que la mayoría ha tenido experiencias con bebés. El primer año, la evolución del bebé es muy notoria, a diferencia de los otros 5 años, hasta llegar a los 6, es muy diferente, porque también se desarrollan habilidades motoras y dentro de estas habilidades motoras, como comúnmente hablando, pues desde que el niño nace, por ejemplo, les tengo aquí una tablita y está por meses. Vamos a enfocarnos en la primera parte que está aquí. Y dice, en el desarrollo motor, el niño de 0 a 6 meses levanta la cabeza, se prepara para el gateo y en muchos casos se sienta, ¿sí? Eso está dentro del desarrollo motor. Las áreas que usted va a trabajar es desarrollo motriz, desarrollo cognitivo, desarrollo de lenguaje y social. Pero dentro de este desarrollo motriz también tenemos el desarrollo sensorial, ¿sí? El desarrollo sensorial se lo aplica en los 3 primeros años de vida, en el cual el niño, por ejemplo, empieza a seguir sonidos, empieza a identificar la voz de la madre,
También es capaz de identificar el olor de la mamá, el olor del papá, ¿sí? Entonces empieza ya a estimularse por medio de sus sentidos, por medio de la piel. En el momento que la mamá le cambia, le baña o le pone una crema o una pequeña loción, él está estimulando sensorialmente, él recibe ya una estimulación sensorial, ¿sí? Después de esta estimulación sensorial, porque empiezan ya a ver, empieza a notar colores llamativos, también empieza a seguir sonidos, ¿sí? Entonces, adicional a eso ya comienza con un desarrollo motriz en el cual él ya levanta la cabeza y se prepara para gatear. Ahora, el desarrollo cognitivo se genera cuando él atiende a los estímulos visuales y sonoros, ¿sí? Él ya va entendiendo, él ya sabe que la mamá en el momento que le habla y él escucha, él sabe que es su mamá, ¿sí? De igual forma, cuando, por ejemplo, de 0 a 6 meses, les llaman la atención ciertos ruidos y él va aprendiendo del ambiente y de acuerdo, por ejemplo, cuando suena la tele, ya va determinando y ya va tomando en cuenta que lo que está sonando es la tele y si le ponen una canción de música le va a llamar mucho la atención y de igual manera, pues si le ponen la misma canción todos los días, él va tomando en cuenta que eso es música y si ve que la mamá baila, él va a interpretar lo que la mamá hace, ¿sí? Esa parte se convierte en un desarrollo cognitivo del niño, él va aprendiendo de su medio. Luego viene el área del lenguaje. El niño para comunicarse al inicio pues no utiliza palabras, pero sí utiliza el llanto o la sonrisa y hasta los 6 meses incluso del balbuceo. En la parte del llanto, por ejemplo, es una forma para dar a conocer sus necesidades biológicas básicas, que son el hambre, cuando tiene sueño, cuando está sucio, cuando le duele algo, ¿sí? Y la risa es, en cambio, una respuesta a un sentimiento que él tiene. Por ejemplo, cuando la mamá llega y lo abraza, ¿él qué va a sentir? Va a sentir felicidad, emoción, se va a sentir bien. Entonces, lo que él hace para darse a notar que está feliz es sonreír, ¿sí? Luego viene el balbuceo. Luego viene el balbuceo. El balbuceo se va dando de acuerdo al desarrollo que van teniendo, ¿sí? En muchos casos, bueno, hablando de forma general, de 0 a 6 meses, pero en muchos casos, pues este balbuceo se puede presentar pasado los 6 meses o puede tardar un poco más, ya dependiendo del niño. No hay que estereotipar mucho a los niños, decir, no es que a tal edad tienes que hacer y punto. No. Es importante tomar en cuenta los factores y el desarrollo que va teniendo el niño para ir desarrollando la motricidad, la cognitividad, el lenguaje, el desarrollo social, ¿sí? No hay que obligarles tampoco a que aprendan algo, porque no lo van a hacer o van a tener una mala experiencia. Lo que hay que evitar son las malas experiencias. Ahora, tenemos el desarrollo social. En el desarrollo social es la dependencia de los padres y las personas próximas a él. En esta parte del desarrollo social, el niño prácticamente quiere estar siempre con su mamá o con su papá o sus hermanos, pero si llega un extraño, él no se va a pegar con facilidad, no va a querer estar con una persona que no está dentro de su ambiente. Aquí se genera dentro del desarrollo social mucha dependencia. Luego pasamos de 6 a 12 meses.
Les voy a explicar algo así muy general, esto es algo muy general, porque luego vamos a irlo viendo de forma específica cada uno de estos desarrollos en las áreas que el niño va pasando, ¿no? En el desarrollo motor de 6 a 12 meses se presenta el gateo, se pone de pie y da algunos pasos. Ahora, hay niños que tardan mucho más para dar pasos, para caminar, ¿sí? Y hay niños que, por ejemplo, aquí no está, pero por ejemplo, para sentarse, eh, pueden sentarse antes de los 6 meses o después de los 6 meses. Y hay niños que no le van a gatear y directamente se van a poner de pie. Entonces, en esta parte, estas son actividades muy generales, pero existen casos en los cuales, en el caso del niño que no va a gatear, nosotros como docentes, para estimular el gateo, tenemos que ayudarle a que gatee. Esto no quiere decir que le voy a obligar. Buscar juegos, alternativas para estimular el gateo, ¿sí? En las siguientes clases vamos a ir viendo por qué es importante gatear. Luego tenemos la parte cognitiva de 6 a 12 meses. En esta parte cognitiva prácticamente es la parte del aprendizaje. Él tiene un juguete favorito, ya empieza a tener preferencias y aumenta su independencia y curiosidad, ¿sí? Ya va aprendiendo por medio de sus sentidos. Por ejemplo, un niño que sabe gatear, pues empieza a moverse en el piso y empieza a coger una u otra cosa, lo que más le llame la atención. Eso es la curiosidad. Y ya no depende de estar marcado de mamá o papá o de mantenerse dentro de un corral o dentro de una cuna. Ya puede movilizarse. Luego está el lenguaje, en donde dice sus primeras palabras básicas, ¿no? Por ejemplo, mamá, papá, tío, palabras muy sencillas y muy cortas, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, de 6 a 12 meses, estamos hablando de forma general, les recalco. ¿Por qué? Porque existen casos de niños que no hablan o que no le van a emitir ninguna palabra hasta pasado el año de vida, el primer año de vida. Y en otros casos, que son muy pocos, niños que van a empezar a hablar antes del primer año de vida palabras un poco más complejas, ¿sí? En este caso, no se han presentado muchos, son muy, es, como que no hay muchos niños que tengan este desarrollo, ¿no? Pero en su mayoría sí se ha podido observar en niños que no emiten palabras hasta pasado el año de vida, ¿sí? De igual manera, es importante estimular. La estimulación nos va a permitir que este tipo de actividades se vayan cumpliendo en las etapas que se ven convenientes, dependiendo del ambiente social del niño también. Ahora vamos con el desarrollo social. Y en esta parte, pues el niño muestra más interés por los grupos. Ya no le corre a la gente extraña de por sí, ya no quiere estar solo con mamá. En esta parte, pues si ve un grupo de niños o un grupo de personas que se están divirtiendo, pues si les llama la atención, él va y se inmiscuye ya en este tipo de grupos. Claro que no va a intervenir, ¿no? No va a participar como el resto, pero ya le gusta observar. Ya comparte, ya no se queda solo con mamá, ya no llora porque alguien más le vea, ¿sí? Hasta aquí tenemos una breve explicación de cómo se ha ido generando y cómo se va generando de forma general las actividades y el desarrollo que un niño va teniendo desde 0 a 1 año. ¿Sí? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, algo. ¿No? Hasta aquí, ¿está claro?
hacia dónde vamos y hacia qué vamos en nuestro estudio de estimulación? Ya, a ver, me gustaría escucharle a la señorita Lorena. Ayúdame, por favor, con hasta aquí todo lo que usted entendió de la explicación. Ya lista. A Que ver, los niños desde los 6 meses, ya, que los niños desde los 6 meses ya empiezan a levantar la cabeza, ya gatean, ya tienen de preferencia su juguete, aumentan ya su curiosidad. Los niños empiezan a comunicarse mediante la sonrisa, el llanto, son dependencia de los padres y las personas que están a su alrededor. Eso dicen. ya. A ver, ayúdeme, Carito. A ver, Emily, ¿qué me puede decir de en esta parte? ¿Qué tienen que ver estas áreas? De estas áreas, como usted lo dijo, que son las principales del desarrollo del bebé de 0 a 1 año, depende a cómo vaya desarrollando el bebé, como usted dijo, capta los movimientos de la madre, sonidos, sus primeros sonidos, las primeras voces. Igual todas estas etapas como le digo, evidenciado porque tengo una nena de 8 meses y todas estas etapas los hace ella. Ya. Ujú. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir tiempo con un bebé recién nacido, vamos a ir tomando en cuenta que el primer año de vida prácticamente es muy notorio, ¿sí? La evolución del niño es demasiado notoria, a tal punto que él nació quietito, no se movía, no hacía a llegar al año en el cual ya gatea, ya coge, ya rompe, ya se sube, ya incluso trata de comunicarse con el lenguaje que tenga en su ambiente, ¿no? Dentro del primer año de vida también es muy importante que el niño reciba estimulación. ¿Por qué? Porque los 2 primeros años de vida, la corteza cerebral del niño todavía está sensible y hay más posibilidad de que la información externa que reciba de su medio ambiente llegue con sea más eficaz y le ayude de mejor forma, ¿sí? Es por esto que se centra la estimulación infantil. Dentro de los 3 primeros años de vida siempre es importante que la madre en la casa o en el centro en el que estén se realice estimulación, ¿sí? De esta manera estamos asegurándole un mejor desarrollo en las áreas. No quiere decir que no va a desarrollar las áreas, las desarrolla, pero si recibe una adecuada estimulación, pues este desarrollo se lo va a realizar de forma eficaz, ¿sí? A ver, ayúdeme, Elenita. Aquí veo un nombre, Elenita. A ver, Elenita, ¿está conectada? No, parece que no. Dicen, pero no se le entiende, le mandé un mensaje. Ya, debe ser su internet, porque, Sí, bueno. A ver, Jennifer Reascos. Jennifer, ¿está por ahí? Es su internet, Elenita. No le entendemos. Sí, A ver, señorita pero Jennifer. no pude, no,
Dicen, no puedo entender muy bien la clase porque el internet está medio Mm, complicado. sí les veo que se les cuelga cuando quieren hablar. Bueno, es Y tan solo importante que sea una grabación, ya, tan solo que se vea cómo está grabando para volver a ver porque no se le puede entender también muy bien. ya. Sí, veo que tienen problemas y dificultades con el internet, algunas, y creo que eso está pasando a nivel nacional por el hecho de que estamos conectados y estamos, creo que todo el mundo está de esa manera trabajando. A ver, ¿a quién no lo he escuchado? Me falta alguien. A ver, Roxy, está Roxy, tal vez nos podemos comunicar con Roxy para que me ayude. Mándelice. A ver, Roxy, quiero que me ayude. ¿Qué entendió sobre esta parte que acabo de explicar? Sobre, Las bueno, lo áreas que de yo le entendí desarrollo es infantil. Ujú. que sobre los 6 primeros años de vida es muy importante que el niño, en los 3 primeros años de vida, que el niño reciba la estimulación temprana y que, bueno, en los primeros 6 meses el bebé empieza a levantar su cabecita, que ya empieza también en el desarrollo cognitivo, así atiende al estímulo visual y los sonidos. También ya se comunica mediante los llantos, la sonrisa, el balbuceo. Y que también ya después de los 6 meses tiene un juguete favorito y aumenta su curiosidad por las cosas que ve o eso de ahí. Y también ya no se expresa mediante el llanto, sino ya tiene sus palabras como mamá, papá o teta, así, o sea, ya tiene sus palabras pequeñas. Y eso, dicen. Ya, muy bien. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aportar tal vez o algo que no esté tan claro o que necesite que refuerce? ¿No? Ya. Entonces, a ver, el día de hoy, el día de ayer, yo subí ya la tarea correspondiente a este tema. También van a encontrar un documento de refuerzo. En caso de que algo no esté entendido, puede comunicarse por interno conmigo y si tiene alguna dificultad para realizar el deber de la misma manera. ¿Sí? Es importante que revise los documentos de la plataforma para que no tenga ningún inconveniente y pueda tener un refuerzo. Recuerde que estamos en clases en línea y pues estamos haciendo lo posible para que usted pueda tener la información de forma más clara y no se le compliquen las actividades. ¿Sí?